tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Escuela Abierta. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Los aplausos siempre para los maestros y maestras del Perú, que a esta hora del día, ya de la tarde, digamos 12:04, siempre nos acompañan. Sabemos que en todo el país hay interés por escuchar el mensaje de la presidenta Dina Boluarte, un mensaje que estaba pactado para las 12 del día. En cuanto tengamos información, por supuesto que el mensaje se está propalando, cortamos el programa para ir rápidamente con las palabras de la presidenta de la República, por supuesto. Mientras tanto, mientras esto ocurre, el programa continúa. Ustedes saben que Escuela Abierta además es un esfuerzo comunicacional importante de la derrama magisterial, por tener siempre aquí un espacio de conversación, de debate, de encuentro de los temas que tienen que ver con el mundo docente, con el mundo educativo, con el mundo de la cultura. ¿Qué les parece si comenzamos entonces presentando el microinformativo Tiempo de Salud? Tiempo de Salud. La psiquiatra Ana María Lazo del Ministerio de Salud nos indica cuáles son las señales de alerta de la depresión en nuestros menores. Cambios en la conducta. Las cosas que le gustaban antes, ese ánimo que tenía por ir al colegio, por ir con sus amigas, con sus amigos, ya no las quiere hacer. Alteraciones en el sueño. No duerme bien, le es difícil dormir o también duerme mucho. Alteraciones en el apetito. Ya no come como antes, no disfruta las cosas para comer o simplemente ha perdido un poco el apetito. Se aleja del entorno familiar. Ya no desea compartir en familia. Está aislado, está en su cuarto, está solo. Alteraciones en el rendimiento académico. Respondía bien en el colegio, aprendía bien, tenía buena memoria, estaba muy atenta. Ahora ya no le gusta tanto. Ha bajado sus notas. Es necesario que detectemos esto y acudamos a un centro de salud mental comunitaria o si no, podemos llamar a la línea 113, opción 5, donde psicólogos las 24 horas del día les van a poder dar información acerca de estas señales, detección, un manejo inicial, pero sobre todo, cómo podemos intervenir en esta duda o sospecha que tengo de mi niña, niño, puber o adolescente. La licenciada Sonia Luarte, parte del equipo técnico de promoción de la salud del MINSA, nos indica qué hacer luego de identificar posibles criaderos de zancudos Aedes aegypti en nuestras casas. Este calor hace que se incremente la reproducción de este zancudo que transmite el dengue. Esta ficha nos va a permitir identificar si yo tengo recipientes que son criaderos de zancudo. Si hay ahí algún huevo, alguna pupa, alguna larva, debo hacer el tratamiento, la limpieza de estos recipientes. Lo que yo tengo que hacer es botar todo el agua, escobillar los contornos de los recipientes con escobilla. Si tienen detergente pueden usarlo y si no con escobilla y agua, porque la escobilla arranca a los huevos que están bien pegaditos en los contornos del recipiente. Lo importante es el escobillar y luego tapar bien mis cilindros, mis baldes. Este fue su microinformativo Tiempo de Salud. Muy bien, gracias al Ministerio de Salud por compartir con nosotros Tiempo de Salud, el microinformativo que todos los sábados, cuando presentamos Escuela Abierta, podemos poner a disposición de ustedes. Son los consejos importantísimos en temas de salud que nos propone el Ministerio. Bueno, nos metemos a otros asuntos. Este es un tema que le vamos a dar hoy varios minutos, y hoy día varios bloques, porque no es un tema menor. Siempre se ha hablado del bullying y la disciplina escolar, mirando un poco las cifras, mirando la complejidad del problema. Pero lo que queremos hacer hoy en Escuela Abierta es sumergirnos lo más posible al problema. Mirarlo desde su origen, entenderlo y ver si hay forma desde los espacios educativos y familiares de poder acotar la violencia que se produce en la escuela. Quiero presentarles a nuestros invitados. Está con nosotros el profesor Idel Wexler, exministro de Educación. Pero no solo exministro de Educación, digamos, es un maestro. Él ha estado en el frente de escuela, ha estado frente de aula, digamos. Sabe todos los recovecos del mundo educativo. Y también está con nosotros Edith Jara, consejera, secretaria de Psicóloga Educativa del Colegio de Psicólogos del Perú. ¿Cómo te va, Edith? ¿Cómo le va, profesor Wexler? Bienvenidos. Muchas gracias. Felicito
a la derrama, a la producción y a ti, Carlos, por elaborar o por poner a consideración de los televidentes y a la audiencia un tema de tanta trascendencia. El Perú se ha ido debilitando el tema de la tutoría y la orientación educativa. Existe, pero está muy débil. El año 2015, el Ministerio tuvo la peregrina idea de desaparecer la dirección de línea de la tutoría y orientación educativa. ¿Bajo qué argumento? En el Ministerio no hay un órgano que pueda dirigir de manera coordinada la capacitación, la supervisión. ¿Qué argumento hubo en ese momento para desaparecer esa dirección? No lo sé. Creo que la administración de ese tiempo no entendía mucho una serie de cuestiones educativas y preveía que era fundamental el tema de la gestión escolar. A tal punto que, por ejemplo, el CICB está en una oficina del Viceministerio de Gestión Institucional. Otro tema de la tutoría está en la Dirección de Educación Secundaria. Entiendo. Tengo entendido que la ministra Ponce está interesada en resolver este problema, porque si no tienes un órgano rector que se encargue de capacitar, de supervisar, de mirar, de buscar financiamiento para los psicólogos escolares, etcétera, etcétera, poco se va a avanzar. Ese es un primer tema. Hay que restituir la Dirección Nacional de Tutoría y Orientación Educativa. Y dos, señores, la violencia escolar es un tipo de agresión entre pares. No es, como dicen algunos colegas en algunos canales de televisión, no me bulees. Bullock en 1996 le da el nombre de bullying a esta agresión escolar que es histórica en el desarrollo de los procesos educativos en el Perú y en el mundo. Y entonces, si bien el año 2000 nosotros llevamos la tutoría y la orientación educativa al ministerio, el 2004 la adaptamos de acuerdo a la ley, después ha habido un descuido en este tema porque algunos inclusive en las horas de tutoría hacen clases convencionales. En síntesis, hay un problema que hay que resolver en el ministerio para poder dirigir, capacitar, supervisar el servicio de tutoría y orientación educativa. De acuerdo. Edith, ¿qué piensas tú? ¿De dónde nace el problema? El profesor Wexler habla de un tema histórico y además global. Desde la perspectiva más psicológica, ¿qué posición tienen al respecto? Bien, Carlos, ante todo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Quiero agradecer a la derrama magisterial, ¿no? Darnos este espacio. Yo me siento halagada de estar junto a un gran maestro, el doctor Wexler. Y efectivamente, se ha hecho referencia a un poco al tema histórico de la violencia escolar. Y como bien él lo ha manifestado, es un tipo de violencia entre pares en la escuela. ¿Cuál es el origen? Sabemos muy bien desde los estudios que respaldan empíricamente que el bullying tiene origen principalmente por patrones conductuales modelados de manera equívoca, ¿no? Desde la familia, por ejemplo, cuando no existe autoridad o cuando haya un estilo de crianza estrictamente autoritario hasta castrador, hasta la permisidad. ¿No es así? Cuando muchas veces negocian de manera equívoca también el tema del respeto, el tema de la disciplina. Familias disfuncionales, violencia que se ejerce en el hogar, que luego se replica en las escuelas. Cuando los padres pierden autoridad, ¿no? Cuando ya no hay ciertas normativas disciplinarias muy establecidas en el hogar, estas se trasladan a la escuela. Y cuando tenemos muchas veces otros agentes educativos, como los docentes, como los directivos, que también no tienen un manejo adecuado, ¿no? De cómo generar espacios de diálogo, cómo aplicar la disciplina con amor, cómo hacer, generar, en todo caso, un ambiente donde las reglas, donde las normas se desarrollen, pero de una manera adecuada, buscando espacios saludables, buscando convivencia escolar adecuada. El tema de la violencia en nuestro país es un tema que ha recrudecido a lo largo de las décadas.
Y difícilmente, con el apoyo muy escaso de los profesionales como los psicólogos en cada una de las escuelas, difícilmente vamos a poder contribuir con los docentes, de acuerdo, contribuir con los administrativos y con los padres de familia a poder disminuir, erradicar, no, de acuerdo, pero disminuirlo considerablemente. ¿No? Profesor Wexler, en su experiencia en la escuela, ¿la palabra recrudecimiento es una palabra real? ¿Estamos ante picos de violencia cada vez más altos? Creo que es una expresión muy alta. Yo sí creo que el tema de la tutoría y el tema del bullying ha sido descuidado. Después de la pandemia era natural que los vínculos afectivos, las relaciones sociales, la tolerancia, el respeto bajaron. Y todavía hay secuelas de eso. El problema está que así como no hay una Dirección Nacional de Tutoría, y además, a pesar que hay una ley de que debe haber un psicólogo escolar por cada colegio para asesorar a los actores de la tutoría, porque el psicólogo tiene que asesorar al docente, al auxiliar, al tutor, al padre de familia, y no con criterio terapéutico, sino con criterio preventivo. Muy bien. El problema es que se ha creado una imagen de que no debe haber disciplina escolar en los colegios. Grave error. ¿Pero por qué? Porque no habría de haberla. Porque en el ministerio un conjunto de técnicos que son contadores, abogados, sociólogos, han gobernado la educación. Y entonces creen que si un alumno comete una falta no debe haber ninguna sanción. Toda falta proporcionalmente debe tener una sanción, sin que eso implique destruirlo, maltratarlo, descalificarlo. Lo que se llama, tenemos que retomar una disciplina positiva. Si un alumno comete una una falta, tiene que haber una sanción, pero una sanción que le permita reflexionar, entender que por ese camino no debe ir. Entonces, colegas maestros, directores, psicólogos escolares, ¿quién ha dicho que no debe haber disciplina en los colegios? Al contrario, y se lo digo yo, que llevamos la tutoría en el año 2000 al colegio. Edith, quiero proponerte ahondar el tema del psicólogo en la escuela que el profesor Wexler ha dejado planteado. Porque aquí se nos presentan varios problemas y varios desafíos. En principio, saber si hay psicólogos suficientes en el país para cubrir todas las plazas. Saber si un solo psicólogo es suficiente, no un equipo pedagógico, psicopedagógico, digamos. ¿Qué te parece, Edith, si después de la pausa conversamos de esto contigo, con el profesor Edith Wexler, que está aquí con nosotros? Gracias a ambos por estar con nosotros. Pausa breve y seguimos con más aquí en Escuela Abierta. No se vayan. Derrama Magisterial es una institución privada de seguridad social complementaria que trabaja por el bienestar de los maestros y su familia, ofreciéndoles un fondo previsional formado a partir de sus aportes voluntarios que les permita afrontar situaciones difíciles como retiro, invalidez y fallecimiento. En 1965, Derrama Magisterial surge por iniciativa de los maestros. En 1984, la institución es entregada a los sindicatos oficiales de maestros, SUTEP y SIDESP, para recuperar su situación financiera. En 1995, es supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP-SBS, mediante la Ley 265/16. En el 2007, los maestros a nivel nacional ratifican su voluntad de aportar a Derrama Magisterial. En el 2012 en adelante, Derrama Magisterial inicia un proceso de modernización que incluye plataforma virtual, certificaciones internacionales. ¿Qué servicios ofrecemos a los maestros asociados? Previsión social, créditos, cursos y capacitaciones, asesoría legal gratuita, actividades culturales, DM Hoteles, DM Plaza, Librerías Crisol y DM Vivienda. Los maestros asociados aportan de manera individual y voluntaria. El aporte mensual del 0.5% de la UIT
que en el 2023 equivale a 24.75 soles, más de 224.000 asociados. Fondo previsional supera los 2.691 millones de soles. En sus 58 años de vida institucional, Derrama Magisterial se ha mantenido firme en su compromiso de ofrecer cada vez mejores servicios y beneficios previsionales a la gran familia magisterial del Perú. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Seguimos en Escuela Abierta, qué bueno que se han quedado con nosotros en una conversación muy interesante con el profesor Iel Wexler, ex ministro de Educación, con Edith Jara, secretaria general del Colegio de Psicólogos del Perú y especialista en psicología educativa. Y se incorpora a este debate Julia Enríquez, directora de colegio. Julia, bienvenida, gracias por estar con nosotros también. Gracias. Nuevamente, no, encantado. Bueno, Edith, nos habíamos ido a la pausa con lo que había planteado el profesor Wexler, la necesidad del psicólogo en la escuela. ¿Qué dicen ustedes al respecto? Bien, Carlos, es importante hacer reconocimiento a la población de que existe una ley primigenia que es la 29719. Esta ley surge en necesidad de poder diagnosticar, establecer un conjunto de acciones para poder prevenir la violencia y atender los casos de violencia. ¿De acuerdo? ¿De qué año es la norma? Estamos hablando del 2011, la ley. 2011, ok. ¿Ya? Entonces, a pesar de ello, se aprobó esta ley y en el artículo 3 de la misma señala que se debe designar a un profesional psicólogo para cada una de las instituciones educativas y que ésta podía ser incorporada de manera progresiva, no de un momento a otro, progresiva. A pesar de los años, esta ley fue aprobada por el Congreso sin presupuesto o, en su defecto, con algún presupuesto que podría ser general. ¿Sí? A pesar de los más de 10 años que ha transcurrido a la fecha, la realidad nos demuestra que solamente el 2% de las instituciones educativas a nivel nacional cuenta con un psicólogo. Sin embargo, a eso te agrego, tenemos psicólogos, colegas que trabajan en instituciones educativas atendiendo un psicólogo para más de, estoy siendo generosa, 1.000 alumnos, porque podría ser mucho más. ¿Ya? Entonces, dentro de este marco, siempre desde el Colegio de Psicólogos hemos emprendido pues una lucha académica, técnica, inclusive legal, para que esta ley pues sea efectiva. De acuerdo. Quiero darle la palabra a Julia, pero antes, Edith, preguntarte, de ese 2% de colegios con psicóloga o psicólogos, ¿se puede decir que en ese colegio las cosas mejoraron y el bullying decreció o no se ha podido medir aún el impacto de un psicólogo en la escuela? Te comento de que los colegas que trabajan en esas instituciones generan evidencias, definitivamente, pero ¿de qué puede hacer un psicólogo que es contratado en abril, mayo o hasta junio? Así es. Y su contrato fenece Sí, en porque además el contrato del psicólogo no es todo el año, es una paradoja increíble. No podemos garantizar hasta el día de hoy que el impacto se está produciendo. De acuerdo. Definitivamente del profesional psicólogo. De acuerdo. Profesora o directora Julia, en su caso, ¿usted tiene en el colegio que dirige psicólogo o psicóloga? Sí. En realidad, tratar este tema del bullying, la disciplina, es un tema que data pues de hace muchísimos años. Así lo decía el profesor Lo que Wexler, ocurre sí. es que ahora, a raíz de la existencia de redes sociales, se ha visibilizado mucho más y se ha dado a conocer de qué se trata este tema de agresiones físicas, verbales, el cyberbullying, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, hablar de los problemas en los colegios va más allá solamente de la presencia de un psicólogo. Entiendo. Necesitamos nutricionistas, necesitamos asistentes sociales, necesitamos odontólogos, etcétera. Es decir, enfrentar la problemática educativa necesita del concurso de todos los profesionales que nos permitan garantizar condiciones óptimas para que nuestros estudiantes logren los aprendizajes esperados. Uno de esos problemas es efectivamente el tema de la violencia, ¿no? Entonces, nosotros a nivel de UGEL, por ejemplo, todas las UGELes tienen un especialista en psicología y convivencia escolar. A partir de estos especialistas, se dan las orientaciones y se va aterrizando el Decreto Supremo 004, donde en instituciones educativas de jornada escolar regular, como es el caso de mi colegio, hay un psicólogo, pero la denominación es de
profesor y psicólogo. ¿Por qué? Porque son plazas que en los colegios han generado excedencia, entonces esa plaza se ha convertido en plaza docente y de psicólogo. En los colegios de jornada escolar completa sí hay un psicólogo como tal, ¿no? Entonces, pero voy a hablar de la UGEL 7, que es donde yo trabajo. Hay 9 colegios GEC, o sea, de jornada escolar completa, o sea, hay 9 psicólogos. Entonces, en los colegios donde tenemos la suerte, como es el caso mío, tengo un psicólogo para atender alrededor de 900 estudiantes. Y los casos que se presentan, pues, requieren de mayor atención. Es decir, sí es necesario de que exista un psicólogo. De acuerdo. ¿No? De acuerdo, Pero en el caso nuestro, el psicólogo llega desde el mes de marzo, de modo que planificamos, ¿no? Identificamos, diagnosticamos la problemática del año anterior, qué es lo que hemos podido intervenir, qué es lo que no se ha podido realizar, y a partir de ello, desde las 3 líneas de acción que trabajan los psicólogos, hacemos, pues, digamos, ya la intervención en los casos que nos corresponden. De acuerdo. ¿No? Profesor Wexler, ¿por qué no se le pudo dotar al Ministerio de Educación de mejor presupuesto o mayor presupuesto pensando en salud mental? Porque los gobiernos del 2011 hasta la actualidad no han valorado la importancia de que haya un psicólogo. No un psicólogo educativo, clínico, cualquiera, un psicólogo escolar, que conozca la escuela. No, claro, con la especificidad además, por supuesto. Porque claro. si no, no sirve. Y se ha contratado a algunos, como el caso del Colegio de Julia, lo cual me parece bien, algunos en el Callao, pero habrán 2.000, 2.500 psicólogos de una manera muy precaria. Lo que habría que hacer es un plan de largo plazo. Yo diría, al 2026, y ya está aquí a la puerta, llegar a unos 5.000, 8.000 psicólogos escolares. Luego, al 2036, ir avanzando a unos 30.000 psicólogos. Y al 2040, cubrir. Necesitamos 54.000 psicólogos escolares. Ahora, mientras tanto, y lo hablaba con los amigos del Colegio de Psicólogos, hay que sacar a los alumnos de los últimos ciclos para que participen como practicantes en los colegios. No para hacer acciones terapéuticas, pero sí para poner en práctica lo que han aprendido y de alguna manera poder ayudar. Así como el tema de la infraestructura es un tema reiterativo y nadie hace nada por el estilo, lo mismo está ocurriendo con los psicólogos escolares. Todo el mundo habla que se necesita, pero no hay ningún plan. Yo entiendo que la ministra Ponce está haciendo el mayor esfuerzo en estos campos, pero yo insto al gobierno, al Ministerio de Economía, a hacer un programa financiado o también con préstamo reembolsable de la banca multilateral. De acuerdo. Más acción, menos flor. Menos flor, de acuerdo. Sí, sí, Julia. Yo quisiera agregar, nosotros los directores, como quiera que trabajamos en el cumplimiento de compromisos de gestión escolar, nosotros trabajamos con comités de gestión del bienestar. Entonces, tratamos de solucionar los problemas que se nos presentan día a día. Entonces, hacemos las alianzas estratégicas con universidades, con el Colegio de Psicólogos, de modo que tenemos en cada colegio un psicólogo docente y a la vez tenemos 10 o 12 psicólogos que están terminando la carrera, los cuales nos van ayudando a implementar estas 3 líneas de acción para los cuales han sido convocados. Asimismo, hemos aprendido a gestionar haciendo alianzas estratégicas. Entonces, para prevenir, por ejemplo, tenemos a la DEMUNA, tenemos a Defensoría, tenemos a la Policía, tenemos a la Fiscalía, los cuales a través de charlas a los y las estudiantes y a las familias, entonces van trabajando en lo que se llama prevención. Pero no podemos hacer mucho cuando el problema es de hogar, cuando el problema es de casa, porque a la escuela nos llegan estudiantes con actitudes, con hábitos que son aprendidas en casa o en el entorno familiar o en el entorno social. Entonces es bastante complejo cuando estamos ante una generación de cristal a los cuales no les puedes decir nada, no le toques, no le mires, porque inmediatamente viene la denuncia,
¿no? El docente, el auxiliar, el director que trató de poner orden en algo, entonces se siente casi atado de manos porque todo es denuncia y el si se ve no se utiliza como debería ser. Entonces hay cierta protección en las familias que no permiten que, por ejemplo, los escolares cumplan las reglas, las normas de convivencia. Trabajamos con enfoques transversales, se trabaja una competencia que es de la convivencia, pero no se puede hacer nada solo en la escuela si no tenemos a todos los aliados que nos ayuden a esto. Dejo la pregunta planteada porque me tengo que ir a la pausa a Edith Jara, en el sentido de lo que Julia plantea como una generación de cristal. He escuchado mucho ese término, pero al mismo tiempo me pregunto si chicos más horas solos, más horas frente a la computadora o al chiche, el teléfono, menos atendidos en casa, ¿realmente son una generación de cristal o realmente es la generación más olvidada o más desatendida? Digamos, lo pongo para seguir esta discusión. Por favor, quédense para seguir conversando de estos temas. Nos vamos a la pausa y seguimos conversando. Sí. 12:30, esto es Escuela Abierta, el programa de radio de la derrama magisterial. No se vayan. Todos los sábados a las 6 de la tarde, la hora del volante. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. 6 de la tarde con 8 minutos. Mi nombre es Tito Alvites. El programa utilitario de Exitosa, que te recuerda el buen uso de las reglas para evitar multas y accidentes de tránsito. Atropellos, choques, despistes, volcaduras son la mayor cantidad de infracciones y de accidentes que vienen ocurriendo. Que te ayuda a identificar averías en tu vehículo. La mayoría de las pastillas tienen un sensor metálico que cuando la pastilla está por gastarse empieza a rozar con este sensor y emite un sonido de chillido constante. Tips de mecánica automotriz y todo lo que debes saber del mundo del automóvil. La hora del volante, prevención y seguridad vial. Todos los sábados a las 6 de la tarde en Exitosa, la voz que integra al Perú. Entérate de las noticias más importantes con información precisa en videos de 1 minuto. Síguenos en TikTok como @ExitosaNoticias. Qué bueno que está con nosotros, el debate está muy interesante. El profesor Idel Wexler, la directora de colegio Julia Enríquez y la consejera secretaria de Psicología Educativa del Colegio de Psicólogos del Perú, Edith Jara, están aquí en el programa. Estamos conversando sobre la violencia en la escuela, el bullying y la disciplina escolar. Edith, dejamos planteada esta idea de la generación de cristal, a la que es verdad, Julia, que además tienen los chicos ahí delante, lo ve todos los días, ¿no es cierto? No se les puede decir nada, están muy hipersensibles, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo planteaba yo la posibilidad de que quizás se traten de los chicos más olvidados, los que dejamos de cuidar por la necesidad de salir a trabajar. ¿Qué piensan desde el espacio psicológico? Sí, Carlos, es muy interesante lo que están manifestando, pero antes de responder a ello, yo quería considerar un poco lo que el doctor Wexler se refirió cuando hablaba de cómo deberíamos haber implementado, o cómo se debió haber implementado la ley. No es así por tramos, no es así haciendo un plan a largo plazo. Efectivamente, nosotros a nivel nacional contamos con cerca de 57.000 psicólogos colegiados, ¿no? Y se supone que de acá a 5 años, en esos momentos tenemos más de 100.000 estudiantes de psicología. Lo que quiere decir que más o menos en un plazo de 4 o 5 años nosotros tranquilamente podríamos coberturar la necesidad de un psicólogo por escuela. Pero no todos son psicólogos educacionales. Ahí vamos. Hay clínicos, hay... Efectivamente, pero dentro de ese grupo, ese número importante de colegas, la mayor cantidad de colegas trabajan en el sector educativo. Ah, mire. Entonces podríamos tranquilamente en un
plan, ¿no? A largo plazo. ¿Cuántos años? 5 a 10 años lo podríamos tener cubierto. 5 años podríamos coberturar, pero lo que sí se requiere pues es de decisión política. De acuerdo. Definitivamente. De acuerdo. Yo un poco retomando tu pregunta, ¿no? Definitivamente nuestros jóvenes, niños y jóvenes en la actualidad son jóvenes que se consideran de cristal porque tienen poca tolerancia a la frustración. Lo tienen la mayor cantidad de veces las cosas a la mano, que no experimentan la necesidad de esfuerzo, la necesidad de disciplina, la necesidad de constancia para lograr las cosas. ¿Y por qué? Vemos padres muy ausentes, ambos tienen que salir a trabajar. Sí, señora. ¿No? Ambos tienen que salir a trabajar. Llegan muy tarde, llegan cansados, no tienen necesidad ni ganas de conversar o llegan de mal humor porque hay muchos problemas en el ámbito laboral, personal, que definitivamente desplazan toda esa cólera, esa ira hacia sus hijos. Y ellos prácticamente, en la gran mayoría, crecen solos, con muchas necesidades emocionales, carencias afectivas, que las trasladan, no es así, a través de comportamientos iracundos, muy, que les digo, pegados a arranques de ira, poca regulación emocional. Y eso se nota en las escuelas. Y a eso le agregamos, pues... El ámbito escolar recibe todo eso, ¿no? Recibe todo eso. No me dejará mentir nuestra directora, la doctora Julia, cómo llegan los estudiantes. Y no hablamos solamente de adolescentes, hablamos de niños que están pues en primaria, en secundaria. ¿Qué es lo que pasa? En los famosos, nuestros colegas que están, por ejemplo, bien posicionados, por ejemplo, en las escuelas de jornada educativa completa, los famosos colegios GEC. Si bien es cierto, hay un profesional psicólogo, pero difícilmente se va a abastecer con la cantidad de estudiantes y de la problemática que presentan los docentes y los padres de familia. Pero se han olvidado ¿de qué? De la educación inicial. Los problemas no empiezan en la adolescencia. Los problemas empiezan desde muy temprana edad. ¿Y dónde se originan? Lo ha dicho claramente la doctora Julia. Se originan en el seno familiar. Estamos hablando de niños que crecen con padres que discuten, ausencia de las figuras parentales en algunos casos, y eso generan pues ciertos vacíos emocionales que se van recrudeciendo a lo largo de los años. Yo tengo una ligera discrepancia con la postura que los chicos son de cristal, que son pobrecitos, que no son tolerantes a los castigos, que los padres de familia son unos descuidados. ¿Quién dice que antes fue diferente? ¿Cuál es la evaluación de que nuestra generación... Las mujeres se quedaban más en casa, profesor Beisler. Claro, pero ¿para qué? Para lavar, para planchar, para ayudar a los hijos. No se quedaban para cumplir un rol con igualdad de oportunidad y superación. Entonces, no hay evidencia que lo de antes ha sido mejor que lo de ahora. Antes no había telégrafo, había telégrafo, radio de amplia banda, y en Lima teníamos 3, 4 millones de habitantes. Ahora en Lima tenemos 12 millones de habitantes y tenemos también una serie de problemáticas porque los padres y las madres trabajan, ya no solamente las madres. Entonces, ante esa realidad, la escuela tiene que entender que el tutor es el que centraliza la acción del acompañamiento cognitivo, intelectual y socioafectivo. Pero tiene que ser acompañado por el director, por los docentes, con el asesoramiento del psicólogo, con los auxiliares. Y trabajar con los padres. Ahora, mensaje a la Nación de la Presidenta de la República. Interrumpimos la señal. La presunta comisión del delito. No, todavía no lo tenemos. Todavía no me avisan, compañeros, en tal caso, entre la Presidenta de la República. Me avisan. Perdóneme, profesor. Ya, entonces decía que hay padres, algunos directores dicen, algunos técnicos de la UGEL, que son los que han metido de que no se puede sancionar positivamente en el colegio, creen que los padres no participan. Evidentemente siempre hay, de un 100% hay un 10 o un 20% que no participa. Muy bien, y entonces yo le decía a los maestros, cuando los visitaba en la escuela, antes de la pandemia, les decía, si ya los padres no responden, si no colaboran, no reniegues. Asume la función de tutor en su globalidad y no te olvides
que bendito sea Dios que te tiene a ti como tutor ese niño abandonado por los padres de familia. Entonces, el tema es integral. Por ejemplo, muchas UGEL obligan a los directores de colegio a hacer un plan de clase en las horas de tutoría. Eso no sirve para nada. Las horas de tutoría son espacios de conversación y ahí los psicólogos escolares, que espero vaya pronto, aconsejarán a los profesores, tutores, para lograr la escucha, lograr el diálogo, la contención emocional y diferenciar lo latente de lo manifiesto. De acuerdo. Julia, sí. Durante esta conversación el profesor Wexler ha trasladado la preocupación que tiene él por el rol del tutor. Así es. En la escuela y en tu rol como directora, ¿qué papel juega el tutor? ¿Qué tan importante puede ser? A ver, el papel del tutor es dentro de la escuela, dentro del aula, porque más allá de la escuela, en realidad no hay una manera de intervenir de manera directa. Y yo te podría demostrar con resultados, ¿no? En cuanto a los aprendizajes esperados, los estudiantes que menos logro de aprendizaje tienen son los que viven en situación de vulnerabilidad. Los que menos logros. Los que menos logros tienen, donde los padres están ausentes y las ausencias muchas veces las cubren con una tablet, con un celular, que ni siquiera hay un uso medido, no hay una supervisión de qué contenidos están viendo. No, claro. Entonces sí existe en realidad una relación directa entre logros de aprendizaje favorables con acompañamiento de hogar. Nosotros consideramos que sí es necesario, te lo digo por experiencia y por práctica de tantos años ya en gestionando colegios. En realidad es que no te puedes ir solo a dialogar abiertamente a la hora de tutoría. Tiene que haber una planificación, pero esta planificación obedece a un diagnóstico de la problemática que tienes en el aula, no a nivel de colegio. Entonces, nosotros vamos diagnosticando problemas en el quinto A. ¿Qué problema hay? No va a ser el mismo del primer año, porque los intereses y necesidades de las estudiantes son diferentes. Pero necesitas un tutor con el ojo fino, muy preparado. Muy preparado. Y bueno, pues hay 2 horas de tutoría, pero la tutoría es transversal. No es solo el que tiene el curso de tutoría el que se hace cargo de la problemática. En mi colegio tenemos la política de que todos intervenimos, hasta el personal de servicio, el personal administrativo. Si hay una problemática que está frente a sus ojos, tiene que intervenir. Entonces, el papel del tutor es fundamental, pero no se puede ir más allá de la escuela, ¿no? Digamos, han habido casos, son casos aislados, que hemos tenido, digamos, abandono, violencia sexual contra las estudiantes, entonces el tutor ha tenido que asumir ese papel, ¿no? Ya de intervención para activar los protocolos correspondientes frente a hechos de violencia, pero básicamente la mayoría de tutores dentro del aula sí, damos contención, damos apoyo, hacemos prevención. Pero o sea, hasta el profesor de matemáticas tendría que saber la problemática de su aula. Todos los profesores de todas las áreas en el nivel secundaria son tutores, todos. En mi colegio hay 30 secciones en el nivel secundaria y hay 30 tutores. Entiendo. Entonces son los tutores de comunicación, matemática. ¿Por qué? Porque son competencias transversales las que trabajamos. Entiendo. De acuerdo. Solamente por favor, decir algo. Julia, tu colegio tiene una buena directora, porque te conozco personalmente. Conozco que tiene buenos profesores, que los padres en líneas generales colaboran. Y entonces eso que tú dices es viable. Pero hay colegios donde el director no sabe lo que tiene que hacer. Obliga a sus maestros a hacer planes de clase para las horas de tutoría. Y 2, él se desentiende de la problemática de los alumnos porque él se olvida que el director y todos los actores educativos, tutores, psicólogos, docentes, auxiliares, porteros, deben encarnar en su quehacer cotidiano lo que quieren que sus alumnos desarrollen. Entonces, conociendo a Julia, no me extraña los avances, los logros y las preocupaciones que tiene. Pero tenemos 66.000 instituciones públicas. Sí, pues. Si me permite, por favor, Carlos, Edith, claro que sí. Un poco en concordancia con el doctor Wexler en manifestar.
Sí, si hay una gestión exitosa que permite hacer un trabajo colaborativo entre todos los agentes educativos, se puede evidenciar logros. Sin embargo, también es importante manifestar que no todos los docentes pueden ser tutores, porque hay un perfil para ello. Entonces, es importante, sí, capacitar, orientar a los docentes, orientar a los directivos en estrategias, en acciones. Orientar a los psicólogos también, porque a veces no saben de currículo, no saben de evaluación, no saben de tutoría. Cada quien en su campo. Por si acaso. De acuerdo. Por supuesto, porque cada profesional se ha formado en sus competencias inherentes a su profesión, ¿no? Entiendo. Pero es importante en ese sentido, ¿no es así?, generar espacios casualmente para ello, para hacer una evaluación del impacto del trabajo de la gestión que es encabezado por el director y de las respuestas positivas o no del trabajo que hacen los docentes. De acuerdo. Julia, he escuchado a muchos papás, sobre todo papás, no mamás, que vienen además de la experiencia de la escuela pública solo de hombres, de contar experiencias casi de sobrevivencia en la época que les tocó vivir. Porque si no te peleabas, si no aguantabas, y si no tenías que demostrar que eras muy fuerte, si no el colegio y el salón y los compañeros te tomaban por completo. Esa es la experiencia que yo he escuchado. Mi pregunta es, esa sensación es la que tenemos hoy con los chicos acuden con esas mismas niveles de violencia. A ver, ya son pocos los colegios que son o de varones o de mujeres. En Quedan el caso cada vez mío, menos. el colegio Brígida Silva de Ochoa, que está en el distrito de Chorrillos, es un colegio femenino. Es femenino. Femenino, Okay. solamente femenino. Entonces, tal vez el llamado para que todos los colegios ya deberíamos practicar la coeducación. Porque en colegios de varones tienen la propia problemática que tú señalas de la sobrevivencia. Sí, y en el colegio es muy femenino autoritario. también vivimos en estos momentos. También lo viven. En este momento vivimos una problemática muy especial, por ejemplo, en el tema de identidad de género. Entonces, es un problema que ha ido creciendo en los colegios solamente femeninos o en los colegios masculinos. Entonces, yo creo que aquí pues hay que tomar el toro por las astas y una política educativa que permita la coeducación, porque Pero de todas maneras tiene que haber una regulación. Entiendo. ¿No? Pero los argumentos a favor de una escuela únicamente femenina que yo he escuchado y con los cuales a veces discrepo, es que de pronto las chicas más tímidas no podrían navegar en un colegio donde tuviesen que cohabitar con sus compañeros hombres, que serían absorbidas por esa imposición, esa suerte de cosa que tienen Pero los el hombres. problema es que el mundo que les va a tocar a enfrentar no Es es, mixto. solamente No, femenino. de acuerdo. Entonces, no estamos generando las condiciones para que estas señoritas puedan ir luego a un mundo de hombres también. Entonces, ambos extremos son malos. Creo que solamente en América Latina, es en el Perú donde tenemos No este te tema creo. de colegios femeninos y masculinos. Tú, América Latina ya superó. Latina ya es, ¿no? Digamos, ya la coeducación es parte de. Entonces, sí, pues, cada colegio, cada institución, en cada distrito, vamos a encontrar problemática de violencia de diferente forma. Sin duda. No hay un colegio, No hay por un más patrón. que esté cercano uno del otro, la problemática es distinta. Que existe violencia, sí existe violencia, de las diferentes formas de violencia, incluso las que se imitan de todo lo que vivimos en sociedad. Yo he tenido un caso muy particular cuando un día después de un debate que hubo en el Congreso, un estudiante se me acercó y me dijo: directora, ¿cómo es posible que podamos observar tanto insulto entre congresistas? Porque cuando ellos hacen sus debates no miden que toda la población les está viendo. Entonces, ¿cómo influye esto? Todo lo que vivimos con actos de corrupción de todos los días también es parte de que el sistema se vuelva violento, ¿no? Julia, Edith y Del, me tengo que ir a la pausa, pero les propongo quedarnos un rato más, un bloque más, para seguir conversando de estos temas. ¿Les parece? Claro. Quédense con nosotros porque además, si podemos al regresar, yo quisiera preguntarle también a Edith cómo podemos hacer en la vida cotidiana de nuestros hijos para poder un poco ir menguando esa violencia.
sabiendo que no estamos las horas que debemos, sabiendo que no estamos en muchos momentos con ellos. Regresemos con eso. Pausa y volvemos. Maestros, seguimos incorporando nuevas herramientas a nuestra plataforma de atención virtual para que puedas acceder a los servicios y beneficios que Derrama Magisterial tiene para ti. Modernas aplicaciones que acercan la institución a sus asociados, poniéndola a solo un clic de distancia. App DM. Solicita tu crédito. Accede a tu estado de cuenta individual. Consulta el estado de tu crédito. Solicita asesoría legal gratuita. Actualiza tus datos. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Inscríbete en cursos de capacitación. Accede a la revista institucional ADE Maestro. Descarga la aplicación en Google Play Store y Apple Store. Biblioteca digital Derrama Crisol. Servicio exclusivo y gratuito para maestros asociados. 1000 libros electrónicos, más de 6 categorías, 50 sellos editoriales del Grupo Planeta, 100 horas de audiolibro. Descarga la aplicación en Google Play Store y Apple Store. Más de 140.000 maestros en todo el país ya están utilizando nuestras aplicaciones. Solo faltas tú. Operaciones en línea. Ingresa al módulo Operaciones en línea de nuestra página web www.derrama.org.pe, donde podrás realizar las siguientes operaciones: solicita tu crédito, revisa tu cuenta individual, asesoría legal, actualiza tus datos, registra tu carta de beneficiarios, solicita tu carta de no adeudo, ver la revista ADE Maestro, Chatbot Derrama. El nuevo chatbot Derrama ofrece la oportunidad de comunicarte por WhatsApp y recibir información completa de tus estados de cuenta, créditos, actualizaciones de datos y más. Encuentra el chatbot aquí. Descarga tus apps hoy mismo para facilitar tus trámites y consultas. Comunícate con nosotros directamente a través del chatbot. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Seguimos en el programa, seguimos en Escuela Abierta. Qué bueno que se están quedando con nosotros porque estamos teniendo un debate amplísimo sobre el tema de la violencia en la escuela, el bullying y la disciplina escolar con el profesor Idel Wexler, ex ministro de Educación, como ustedes saben, la profesora Julia Enríquez, directora de colegio, y con Edith Jara Ames, consejera, secretaria, psicóloga educativa del Colegio de Psicólogos del Perú. Edith, si yo pongo sobre la mesa el tema de los medios de comunicación como parte de lo que los chicos están absorbiendo cada vez más y que llevan a la escuela en forma de violencia, ¿daría en el clavo o ya me estoy yendo a cosas no tan fáciles de medir, digamos? Definitivamente los medios de comunicación tienen una participación activa porque a través de ellos reflejan y hasta más naturalizan comportamientos violentos. Así de claro. Así de claro. Naturalizan. Lo han hecho tan natural, por ejemplo, el insultar a una dama o asumir, por ejemplo, posturas o tratarse con apodos, menoscabando autoestima. Y es tan natural y lo pasan a través de los medios de comunicación. Entonces, imagínate la mayor cantidad de contenidos, inclusive programas dirigidos para niños, no tienen contenido sexual y contenido violento. Los famosos magazines, ¿no? que reflejan pues comportamientos incoherentes, infidelidades, violencia hacia la mujer, ¿no? Un trato despectivo, transgresores de reglas, de normas, no hay autoridad. Entonces, pero ahí hay una familia que tiene que decir claramente, mira, esto es ficción, esto no lo es. Y hay una cosa, Carlos. De lo que se dice sobre los padres de familia, con mayor o menor matiz en lo que corresponde a la afirmación de la colega, yo lo que digo es ¿qué tiene que hacer la escuela? Claro. Lo primero que tiene que hacer la escuela es tener una población educativa plural en la diversidad. Si hablamos de una escuela inclusiva que debe incorporar alumnos con discapacidad, por ejemplo, ¿cómo va a ser una educación donde solamente hay varones y solamente hay mujeres? Eso tiene que ir desapareciendo lo antes posible, porque ahí en la escuela se aprende el respeto mutuo, la tolerancia, la igualdad de oportunidades
entre varones y mujeres. Así es. Entonces, la escuela contemporánea en el Perú y en cualquier país, siempre miramos a los padres de familia, que es verdad que algunos no colaboran y que la sociedad no da estímulos convergentes a lo que da el colegio. Entiendo. Y a veces es todo lo contrario. Pero el colegio no puede abandonar las razones fundamentales de la tutoría. Y ahí yo invito a los especialistas del Ministerio, a los especialistas del UGEL, que entiendan lo que es la tutoría, que entiendan que una reunión de 2 horas no es una clase cualquiera, es un encuentro tutorial. Importante, Julia. Mira, en realidad este tema nos tiene que invitar a hacer algunos llamados en cuanto a cambio de políticas educativas o reforzar algunas que ya se están dando, ¿no? Los padres de familia son aliados naturales. Nosotros no podemos llevar a cabo nuestro propósito educativo sin la concurrencia de los padres de familia. Yo pienso lo mismo, sí. Desde los colegios hacemos los esfuerzos de las escuelas de familias, escuela de padres, charlas. Ahora, por ejemplo, podemos recurrir a Demuna cuando vemos que una niña, un niño, un estudiante está en situación de abandono moral. Podemos hacer la denuncia, ¿no? Hacer la información. Y pero Demuna si me permite el paréntesis, ¿no? Hay municipalidades que no activan sus demunas, porque el liderazgo de ese municipio no activa la demuna correspondiente, pero bueno, esa es otra discusión. Pero eso no es el caso, por ejemplo, de Chorrillos. Okay. Toda la UGEL 7 nosotros trabajamos tiene bajo una la demuna estrategia activa de la mancomunidad, que nos ha permitido hacer alianzas territoriales, cada colegio de acuerdo a su distrito, y ya tenemos conformado un equipo para intervenir en casos de violencia. Entiendo. Por ejemplo, ahora la Fiscalía va a los colegios, hemos tenido charlas interesantes sobre adolescentes infractores, que va dando pautas de que no porque sea adolescente puede cometer infracción ante la ley, ya ese adolescente puede ser sancionado, ¿no? Y ese tema de la disciplina y todo ello encuentra, por ejemplo, en algo que ya se ha quitado de un instrumento que es para nosotros, era un instrumento disuasivo, que era la libreta o la boleta de notas. Antes teníamos el tema de poner la nota de conducta. Sí, me acuerdo. Hoy ya no Eso hay desaparece. nota de conducta. Entonces, al no haber nota de conducta, como dicen los chicos, no pasa nada, pues si es que hacen algo, la medida reparadora, creo que decía el profesor Wexler, ¿no? Finalmente queda allí, porque finalmente no se refleja si el alumno cometió una falta, ha tenido que hacer una medida reparadora, restauradora, ¿no? Lo que se proponga en la norma de convivencia, pero finalmente eso, ¿en qué se observa? Internamente nosotros en el colegio tenemos una boleta informativa que entregamos a los papás con notas del comportamiento, la conducta, asistencias, tardanzas de sus hijos, y también sobre la participación de los padres de familia. ¿Que los chicos no ven? Participan o no. ¿Es un documento que los chicos no ven? Sí, lo ven. Lo ven. Pero al final, ya de manera oficial, el sistema de evaluación, el CIAGIE, ya no considera. Entiendo. Pero que sí nos sirve internamente para ello. Entonces, se volvería a restablecer ese tema, por ejemplo, sería súper interesante porque nos ayuda también a nosotros para ir dando las pautas de cómo tiene que ser pues una disciplina escolar que permita una convivencia armoniosa, ¿no? Y finalmente el objetivo general, el objetivo a donde queremos llegar es el logro de los aprendizajes. Sin duda. Ese es el objetivo fundamental, y que nuestros estudiantes logren los mejores aprendizajes. Pero no se consigue en una escuela con violencia. Claro, ¿no es cierto? Profesor Wexler, perdóneme. No, yo quería Y cierro con aprovechar ello. antes de que terminen, expresar mi desavenencia porque la Comisión de Educación del Congreso, sin corresponderle, está intentando nuevamente intervenir a la derrama magisterial, que es una institución privada de 280.000 maestros. Así que espero que ese dictamen que se ha aprobado en la Comisión de Educación no avance, porque la derrama, con todas las opiniones que puedan ver, es una institución privada de los maestros supervisada por la CBE. Sin duda. Gracias, profesor Wexler. Es un tema que vamos a tratar, por supuesto, aquí con más detalle en el programa. Edith, tengo que irme. Reflexiones finales. Entonces, ¿por dónde vamos? Solamente exhortar a nuestras autoridades
que realmente le pongan mayor importancia y preocupación en la salud mental de la población de nuestros escolares. Hacer un llamado a la ministra, ¿no?, quien definitivamente al inicio del año escolar tuvo la buena disposición, ¿no es así?, de trabajar estos temas, designando un equipo técnico para poder establecer ya las mesas de trabajo. Sin embargo, posterior al inicio del año escolar ya no hemos tenido respuesta a nuestros llamados. Entonces yo exhorto a la doctora Ponce, por favor, para retomar el trabajo en mesa y a la población en general decirle que la violencia escolar sí tiene un impacto terrible, ¿no es así?, en el desarrollo integral de nuestros niños y niñas y adolescentes. Y qué mejor que facilitar una educación que permita a los estudiantes ser independientes, productivos y felices, porque esa es la nueva generación. No, y esa es la razón de ser de la escuela, además. Exacto. Gracias, Edith. Gracias por estar con nosotros. Edith Jara. Gracias, Julia Enríquez, director del colegio. Gracias también. Ha sido interesante. Miren, hemos abocado el tema a una hora larga. Gracias al profesor Idel Besler, por supuesto, también por sus anotaciones y la pertinencia de sus comentarios. Seguiremos hablando de otros temas. No, finalmente, 10 segundos, Julia, que me tengo que ir. Solamente hacer un llamado a los decisores de políticas educativas que tengan en cuenta que es necesario psicólogos, asistentes sociales, médicos, ¿no?, para poder realmente intervenir y lograr la educación que requiere que queremos el país, en la escuela. que queremos en las escuelas. Gracias, también, Julia. Nos vamos. El tiempo nos ha ganado. Gracias a todos. 1 en punto. Y a todas, gracias por ser parte del programa. Esto es Escuela Abierta.